¿Listo? Bueno, muy buenas noches para todos, de nuevo. Buenas noches, Marita. Buenas noches. Bueno, muy bien, amado Dios. Qué maravillosa oportunidad de poder reencontrarnos, tu familia, una familia que tenemos ese mismo sentir en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, que tenemos al Padre más amoroso, misericordioso, lo más grande que nos ha podido pasar en nuestra vida, poder tenerte dentro en tu forma humana, en Cristo. Gracias, Señor, porque es un privilegio saber que hoy somos herencia tuya y que tú moras dentro nuestro, dándonos esta oportunidad maravillosa de acercarnos a los asuntos espirituales, esos asuntos altos y preciosos que solamente podemos conocer a través de Cristo y saber que tú miras y te entrelazas con esa parte nuestra para que nosotros sepamos que la fortaleza la tenemos en ti. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que los tiempos son difíciles, pero que contigo tenemos esa oportunidad maravillosa, que tú atravieses este valle de lágrimas con nosotros, que siempre nos estés ayudando y fortaleciendo, que estés haciendo dentro esa obra preciosa tuya. Sabemos que todos los propósitos que tú te has puesto desde el comienzo, desde antes de la caída, son los propósitos que tú estás llevando a cabo con cada uno de nosotros. Gracias porque esta nueva naturaleza, esta nueva oportunidad nos permite pisar ese terreno de resurrección, saber que todas las promesas que tú has hecho, que has escrito en tu palabra, las estás cumpliendo y las vas a llevar a cabalidad cuando podamos verte cara a cara. Gracias también porque deseamos con todo nuestro corazón esa fundición, ese destello, la epifanía y saber que estaremos contigo fundidos en Cristo, en aquel lugar santísimo, en ese lugar precioso donde solamente moras tú y tu santidad, y nos has regalado también este privilegio maravilloso. Gracias por darnos una ciertísima esperanza que podemos alcanzar por medio de la fe, podemos tener estas promesas siempre presentes ardiendo en nuestro corazón para que sepamos que este tiempo en este cuerpo, en esta vasija de barro es muy corto y que en un abrir y cerrar de ojos todas las cosas van a ser cumplidas como tú lo has deseado. Gracias por esta noche, por las cosas maravillosas que vamos a escuchar, por tener también esta palabra, Padre, y por habernos regalado esta pequeña luz en la cual podemos cada día afirmarnos y saber que ese Cristo es más que vencedor y es poderoso para hacer todas las cosas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a arrancar entonces. No pudimos definitivamente conectar a Sonata. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces a la escritura. Hemos culminado. Espérenme un segundito. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen. Ya Amparito hace 8 días nos hizo un resumen de la palabra, nos hablamos un poco del cosmos y fue maravilloso porque pues Amparito es física y vimos unos aspectos bien interesantes de esta palabra, que en resumen hablamos de los ejércitos, no solamente los ejércitos de Dios, sino los ejércitos también adversarios a Dios, que están en esta bóveda celeste, y también vimos la razón por la cual Dios nos ha dado a nosotros la armadura. Aún así, ese tema pues lo vamos a ver cuando lleguemos a este punto de la armadura, que es casi finalizando la epístola de Efesios. Entonces, hasta aquí, todo esto lo que hemos visto, vamos a seguir haciendo un súper resumen
para poder rescatar como los aspectos más importantes de esta maravillosa epístola. Y ustedes saben que cuando uno va atrás y vuelve y repasa, pues la luz de la palabra es aún más profunda y Dios comienza a mostrar aún más la grandeza de esta maravillosa epístola a los Efesios. Entonces, Welch, que es el autor de este libro que hemos estado estudiando por estos tiempos, nos habla de una gran mansión y que nosotros somos esa gran mansión, ¿no? Nos habla de esta figura para poder explicar minuciosamente y adentrarse a las profundidades de cada parte de esta mansión. Entonces, vamos a retomar un poco para poder ir haciendo este resumen. Entonces, la mansión está concebida bajo la supervisión de el mayordomo, que es Pablo, quien ciertamente posee las llaves de la iglesia, así como Pedro tenía las llaves del reino del cielo, ¿sí? Imaginemos que nos ponemos bajo la custodia de Pablo al tiempo que nos conduce alrededor de la mansión y va dando indicaciones del propósito de cada habitación que de su mano vamos a visitar. Esto es espectacular cuando uno cuando uno ya lo va asumiendo, ¿sí? Lo va asumiendo. La idea, y hay que ver también el corazón de amor de Welsh. Welsh es un escritor bastante complejo, no es tan sencillo como Stuart Allen, pero el amor de ese hombre hacia Dios también se nota y en todo, o sea, yo lo que también es... no sé qué pasó ahí. Bueno, lo que rescato es el amor de este hombre hacia la escritura y las formas que Dios le mostró también para hacernos entender esta epístola de los Efesios, ¿sí? Entonces, chévere que lo entremismemos y nos sigamos imaginando a medida que vamos avanzando en este libro, qué somos nosotros y qué es lo que Dios quiere para nosotros y tiene para nosotros con esta epístola, ¿sí? Los adentros que hay dentro de esta escritura. Bueno, entonces, el libro de Efesios o esta mansión disponible espiritual, digamos que somos nosotros acá también, tiene dos salas, la doctrinal y la práctica, una en cada parte de la torre central, ¿sí? Cada ala tiene 7 habitaciones o secciones, ¿sí? Reiteramos que la mansión representa a cada uno de nosotros sentado en los lugares celestiales, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son tanto la doctrina como la práctica para cada uno de nosotros que somos parte de este llamamiento. Entonces, ¿en dónde vamos? Para ubicarnos en el espacio y en el tiempo de esta epístola, estamos en el ala izquierda, bueno, para mí izquierda, la de este ladito, que es la doctrinal, que son los primeros 3 capítulos, y nosotros estamos culminando la habitación de los registros legales. Aquí es a donde nosotros vamos, ¿sí? Estas 7 partes es la habitación del trono, del dispensario social, la sala de audiencia, sala de estar, la habitación secreta, y nosotros estamos culminando la habitación de los registros legales. Entonces, vamos a empezar con este maravilloso resumen de la habitación de los registros legales que va de Efesios 1, del 3 al 14. Entonces, esta es una habitación donde los registros legales son guardados a salvo y se le atribuye este nombre porque en este primer fragmento de Efesios 1, 3, 14 tenemos la carta magna de la iglesia del cuerpo único, ¿sí? Que son cosas únicas y exclusivamente para la tercera esfera de bendición, para este cuerpo único. Vamos a empezar leyendo entonces estos versículos de Efesios 1, 3, 14.
que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esta ha sido la primera porción de la primera habitación de esta gran mansión, que va de Efesios 1, 3 al 14. Esta es digamos, una porción de una estructura que tiene Welsh, y hablamos de bendición. Sí, la bendición es una gracia inmutable y tenemos 4 repeticiones de la palabra según, ¿cierto? Entonces, una gracia inmutable según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Tenemos una irreversible voluntad, que es según el puro afecto de su voluntad, que esto tiene que ver con la predestinación y la filiación, ¿sí? Tenemos que es su propósito según su buena y agradable voluntad. Tenemos también la parte de revelación, que es consejo sin mancha, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en sí mismo. Aquí algo interesante, el propósito, de nuevo, acá B con B, según su buena voluntad, en el 9:10 lo vuelve a decir, y tenemos acá la predestinación y la herencia, que es un inalterable propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, si vemos toda esta figura, ¿sí? Todo habla según su beneplácito, según el puro afecto de su voluntad, según el designio de su voluntad, que se lo había propuesto en sí mismo. O sea, es algo grande y maravilloso que es repetitivo en todos estos versículos que vemos del 3 al 14. Entonces hace un gran énfasis de esa buena voluntad de Dios, ¿sí? Que es grande, perfecta, del afecto y del amor de Dios hacia nosotros. La palabra según podría traducirse en armonía con o de acuerdo a. Visto desde la perspectiva del mundo, las promesas de Dios parecen siendo obstaculizadas por el mal y amenazadas con la extinción, y más con todo lo que estamos viviendo ahora, o lo que hemos vivido desde Hechos 20, bueno, desde antes, por supuesto, pero desde que se volvió lo ADMI, ¿no? Israel, también podemos decirlo, o los tiempos van empeorando, en fin. O sea, hay muchas cosas desde la perspectiva del mundo
que aparentemente nublan las promesas o obstaculizan aparentemente esas promesas de Dios, ¿sí? Y somos amenazados con la extinción, ¿sí? O son amenazados el mundo con esta extinción de que ya se enfría. Pero observado desde el punto de vista divino, hay completo acuerdo, armonía. Todo sigue estando en armonía para Dios. Es decir, todo es a favor de, ¿sí? Él es quien gobierna y sobregobierna en absolutamente todo. Y estas son cosas, todo lo que vamos a ver hoy son detalles y características que son como la crema innata de todo esta porción de la escritura, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver algo que me encantó, que después cuando uno se devuelve, a ver cómo me salgo de acá. Espérate un momento. Y es el mapa y la estructura de, la voy a mirar acá mejor directamente en el PDF para que ustedes la puedan ver muy grande. Y acá hay algo muy bello, que tal vez viéndolo acá en la estructura nos queda más fácil lo profundo que es esto, porque en la primera porción nosotros tenemos todo lo que está relacionado con Dios el Padre. Después en la segunda porción tenemos la obra del Hijo y en la tercera tenemos la parte que le concierne al Espíritu. Entonces, repasando de nuevo esta estructura que tenemos la voluntad de Dios, ¿sí? Y esta voluntad de Dios está amarrada o relacionada con la alabanza de la gloria de su gracia. Estas tres porciones siempre van a cerrar con la alabanza de la gloria. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos el creyente bendecido en Cristo, nosotros los que fuimos escogidos del Padre, donde el objetivo de nuestro Padre es la santidad, donde su motivo es el amor, que nosotros fuimos predestinados del Padre y esa predestinación tuvo como objetivo la adopción. El motivo de esta adopción fue su beneplácito y todo esto por su santa voluntad es para alabanza de la gloria de su gracia. En la segunda porción tenemos la obra del Hijo, es decir, que toda la primera porción la tenemos gracias a la obra del Hijo, que tenemos la redención en aquel, es decir, en Cristo, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Y acá tenemos algo precioso que solamente es revelado a Pablo en las epístolas en prisión, que se llama el misterio de su voluntad. Y haciendo una investigación un poquitín más profunda de esta palabra, el misterio de su voluntad, es algo que es únicamente revelado, ese misterio de su voluntad no es todo, ¿cómo me hago entender? Está relacionado, está escrito en este libro de Efesios y está relacionado con el cuerpo único. O sea, está relacionado con el cuerpo único de Cristo, con el llamamiento de lo alto, con todo lo que refiere a esta epístola. Es decir, que fue dado a Pablo en este momento, en este instante. En las epístolas, bueno, cuando Pablo estaba en prisión, fue revelado el misterio de su voluntad con respecto al cuerpo único de Cristo, ¿sí? Tenemos de nuevo, de acuerdo a su voluntad, tenemos herencia en aquel, es decir, en la obra del Hijo, tuvimos la herencia. Recordemos que nosotros somos la herencia de Dios. Esta es otra parte que vamos a ver no hoy, sino cuando vayamos avanzando. De acuerdo al propósito suyo, a su plan de redención. Entonces, esta segunda porción la tenemos. Primero tenemos la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios se cumple con la obra del Hijo y da testimonio a través del Espíritu Santo. Entonces, acá miren esto tan hermoso porque las tres porciones cierran siempre con la alabanza de su gloria. Acá cierra con la, por acá está, bueno, esta también
siempre las tres cierran con la alabanza de la gloria, siempre. Entonces, aquí tenemos la primera parte que es la esperanza prioritaria o la esperanza primera, digámoslo así, el llamamiento de lo alto. Y acá hay dos puntos muy importantes, porque recordemos que esta epístola es práctica y tenemos la doctrina, ¿no? Entonces dice, oyendo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que oír? La palabra. Y creyendo, ¿qué tenemos que creer? Vuestra salvación. Y con esto tenemos el sello del Espíritu Santo, y tenemos las arras de nuestra herencia para llegar a la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Por eso quería mostrarles la estructura acá un poco más de cerca, directamente desde el libro, ya que acá en PowerPoint pues no queda más pequeñita. Entonces, en resumen, como estábamos mirando, acá nosotros tenemos tres porciones grandes, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La primera es la voluntad del Padre, que va del 1, del 3 al 6. La segunda es la obra del Hijo, que va del 1, del 7 al 11. Y la tercera es la del Espíritu Santo, que es el testimonio del Espíritu, que va del 1 al 12, 14. Entonces, vamos a revisar qué nos compete con la primera, con la del Padre, la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Estas todas cosas que vamos a comenzar a ver en este resumen, los llamamos las riquezas de Cristo, que son las riquezas de mi llamamiento. Entonces, ¿qué es lo que el creyente hereda? Toda bendición espiritual. ¿Dónde va a ser disfrutada esta herencia? En los lugares celestiales por encima de todo. O sea, estos son conceptos que tenemos que tener muy anclados en nuestro corazón. ¿Cuándo fue hecha esta voluntad? Antes de la fundación del mundo. ¿Quién es el que la hereda? Aquellos que reciben la adopción. ¿Mm? ¿Por qué los escogió así el Padre? Porque fue de acuerdo a su beneplácito. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de cada una de estas características. La iglesia del cuerpo único es bendita. Vamos a ver por qué toda bendición espiritual. ¿Sí? ¿Qué es lo que el creyente hereda? Toda bendición espiritual. Entonces, esta iglesia del cuerpo único es bendita con cada bendición que es espiritual. No se nos puede olvidar esto. Esto es algo aún más amplio en su alcance. Lo que debemos retener es que todas las bendiciones para nosotros son espirituales y disfrutadas en los lugares celestiales. ¿Mm? Algunas características de estas bendiciones espirituales o de esta palabra, toda bendición espiritual, es lo siguiente. La idea de lo espiritual, recordemos que va en contraste a lo carnal. ¿Mm? En completo contraste con las bendiciones espirituales del misterio, ¿sí? Están las bendiciones carnales o naturales de la ley, ¿cierto? O sea, si existen estas bendiciones carnales o naturales que fueron de la ley, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo en Deuteronomio que dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, te hará Jehová sobreabundar en bienes, etcétera, ¿sí? Pero nosotros no tenemos estas bendiciones acá. La escritura dice que nosotros tenemos, todas nuestras bendiciones son espirituales. Efesios 1:3 no nos dice nada del pan diario, ni de morada fija, ni de consuelos hogareños, ni de éxitos profesionales. Su objetivo se fija en un nuevo plano que es el espiritual, el cual se basa sobre el suelo de resurrección. ¿Mm? Las arras de nuestra herencia no consisten en un racimo de uvas de escol, así como nuestros enemigos no son hombres de carne y de sangre, sino adversarios espirituales. Por eso, de alguna manera, tenemos también la armadura. Entonces, este es un concepto que tenemos que tener supremamente bien claro. El creyente individual, al igual que el resto de la humanidad, debe encontrar los medios de vida necesarios y dar prueba de su honestidad a ojos de todos los hombres.
pero estos medios le vienen como las bendiciones del desierto. No son ni más ni menos bendiciones espirituales como el maná del desierto, que era el fruto del territorio de la promesa. Un miembro del cuerpo único bien puede ser rico o pobre, enfermo o sano, atribulado o tranquilo, pero tales condiciones no tienen nada que ver con cada bendición que es espiritual. ¿Mm? Por dos razones importantes, y estas son su naturaleza y su esfera. Entonces, fíjense que es algo que tenemos que anclar en el corazón porque no se nos puede olvidar este súper concepto, porque recordemos que de alguna manera son tres esferas de bendición y van a haber otras personas que van a tener bendiciones acá sobre la tierra. Las de nosotros son espirituales. Tener muy en cuenta este concepto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a revisar dónde va a ser disfrutada esta herencia. Esta herencia va a ser disfrutada en los lugares celestiales por encima de todo. Característica importante de esta parte de los lugares celestiales es que esta frase, no podemos olvidar que esta frase, los lugares celestiales, es una frase única y solo aparece en la epístola a los Efesios y en ningún otro sitio más. La palabra celestial, que es euporáneos, es muy cierto que aparece en otras partes. Hay muchas cosas que pueden ser celestiales en origen y en carácter, pero que no se disfrutan en los celestiales. Y este es el aspecto que lo hace único. ¿Cómo comprobamos esto? Acá tenemos que comprobar por qué en cuanto al contexto de las epístolas escritas en la prisión, pues tenemos que revisar todo el contexto para poder decir que esta es una frase única en este llamamiento, que no está para otra esfera de bendición. En Colosenses 3:1 leemos: procurad las cosas que son de arriba o que están encima, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Este pasaje único establece que Cristo se representa como estando en algún lugar. Y si de Él se dice que está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales en Efesios, nada se debe añadir o poner por encima sobre ese nivel o escala. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que nuestra morada es en el lugar santísimo, porque nosotros somos parte del cuerpo único de Cristo, donde Él es la cabeza, y si Él mora con Dios, pues nosotros estamos en esos lugares celestiales. El cielo, que está a la diestra de Dios, es el mismo cielo de Génesis 1:1. Los cielos a través de los cuales pasó Cristo y por encima de los cuales ascendió se denominan el firmamento o expansión en Génesis. Este posterior cielo se despliega durante las edades como una cortina y tiene que desaparecer como se enrolla un pergamino. El Señor está por encima de este limitado cielo y de igual modo está la esfera de bendición adjunta a la iglesia de esta dispensación. Entonces, vamos viendo estos conceptos básicos, pero llenos de una profundidad, mejor dicho, tienen que estar anclados en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuándo fue hecha esta voluntad? Entonces, vamos a revisar el concepto antes de la fundación del mundo para que nos quede también súper claro. Nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y acá tenemos algo muy bello, porque antes de la fundación del mundo está con referencia a Cristo solamente y con referencia al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces tenemos con referencia a Cristo, en Juan 17:24 dice, tú me has amado antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro 1:19-20 tenemos como un cordero sin mancha y sin defecto, quien ciertamente fue predestinado antes de la fundación del mundo. Esto con respecto a Cristo. Y con respecto al cuerpo de Cristo tenemos en Efesios 1:4, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo.
No existe una sola palabra hebrea que signifique edificar, eso también lo tenemos que tener muy claro, poner una fundación o erguir, sino que existe una variedad de palabras, cada una significando destrucción, derribo o causar caída. Desde todos los puntos de vista, la palabra catabole debía haberse traducido caída antes de la caída del mundo. Este es otro concepto que tenemos que tener claro. Antes de la caída, no fundación. Toda la tapicería del tabernáculo se asociaba con el acceso o aproximación. Entonces acá tenemos la caída, ¿no? Sabemos que el ungido querubín aparece teniendo consigo un santo oficio que se hallaba sobre el santo monte de Dios. No obstante, por motivo y razón de iniquidad, su corazón se llenó de orgullo a causa de su belleza. Fue desechado como profano y finalmente será reducido a cenizas y no volverá a ser más. Esto también hay que tenerlo claro. Él no volverá a ser más. Entonces, no hay que llenarnos de temor de nada de lo que está pasando por allá en Israel ni nada, porque finalmente eso está escrito. Tenemos que estar tranquilos y reposados en Cristo. Entonces, como resumen de este concepto antes de la fundación del mundo que tenemos, que Satán, ahora caído y todavía por ser destruido, en un tiempo tuvo consigo una alta posición antes de la caída de Génesis 1:2, que aspiró a ser como Dios y que fue desechado por profano, que él era el ungido querubín y de ahí que la conexión entre la serpiente de Génesis 3 y el querubín del mismo capítulo sea intencional, que la caída tuvo lugar antes que el presente firmamento existiese y por eso la esfera de la cual cayó esto es el cielo, siendo distinto del firmamento, debe ser referido como estando por encima de todos los cielos o los lugares celestiales de Efesios 1:3. Que según el estudio de la palabra cosmos, esta tierra es el campo de batalla sobre el cual se está entablando el conflicto de las edades. El colapso o caída de Adán le otorgó a Satán una sujeción mantenida sobre el mundo y la humanidad, y Satán vino a ser el dios de esta era, el príncipe del mundo y el príncipe de la autoridad del aire. Cosas que tenemos que tener claras. Aún resta todavía una fase celestial de este conflicto armado y en esta contienda se halla envuelta ¿quién? Nosotros, la iglesia del misterio. Por eso dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales en los lugares celestiales. Entonces, no permitamos que Satanás ciegue nuestros ojos a este otro cosmos, ¿cierto? Mucho más grande en alcance, aquella tal hueste de la cual el Señor es el líder y la cual finalmente triunfará sobre el maligno y establecerá la justicia y la paz. Aquí recordemos que la palabra hueste tenemos, está el ejército de Dios y está el ejército del adversario, ¿cierto? Que está atrapado en esta bóveda celeste y estamos nosotros, que también tenemos que comportarnos como buenos soldados de Cristo y por eso tenemos que apropiarnos de estas verdades y tener la armadura que nos han dejado en el libro de Efesios, ¿sí? Cada uno de nosotros, los redimidos, hijos de Dios, somos llamados a ser un buen soldado de este glorioso ejército. Esta es la perspectiva que nosotros tenemos que tener en estos tiempos. Ser un soldado de este glorioso ejército. ¿Quién pelea la pelea? O sea, ¿quién pelea por nosotros? Ya sabemos que es Cristo. Entonces, tenemos que investirnos de la armadura. Bueno, y que estamos provistos con la más
plena o grande armadura en Cristo y un arma de ataque segura que es la Escritura, la palabra de Dios. Es maravilloso. Yo cada vez le doy más gracias a Dios por todo este entendimiento que nosotros hemos tenido, porque finalmente es el centro, es lo que nos hace discernir lo bueno de lo malo. Y más de todas las loqueras que han salido últimamente, pues, mejor dicho. Muy bien. Ahora vamos a revisar quién es el que hereda. Aquellos que reciben la adopción, ¿sí? Entonces, hay un concepto que es habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Esto está en Efesios 1:5. Entonces, nosotros fuimos desde antes separados, determinados, por adelantado, porque fuimos separados por Dios con antelación para, 1, tener un cambio de familia. Somos parte del cuerpo único de Cristo, por ende de la familia de Dios. 2, un cambio de nombre. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. 3, un cambio de hogar. Nuestra predestinación es lo que hace cada uno de nosotros, es lo que hace que cada uno de nosotros accedamos al testamento voluntario del Padre, ¿sí? Teniendo acceso a la adopción y a la herencia. Somos la herencia del Padre, por ende nuestro hogar está con Él en Cristo en el lugar santísimo. Ese es nuestro hogar. Tenemos unas nuevas responsabilidades y privilegios. Recibimos todos los beneficios de las riquezas de Cristo, que es todo esto que estamos viendo, en quien también, cuando creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que nosotros damos testimonio a través de ese Espíritu Santo, quien es quien nos enseña todas estas riquezas de Cristo, nos enseña nuestra posición y nos enseña el misterio de la voluntad de Dios. O sea, quiero que imaginen esa estructura que nosotros vimos ahorita de Efesios, donde está la primera porción, el Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Todo esto encierra, más lo que vamos a ver, por supuesto, más adelante el libro de Efesios, encierra el misterio de su voluntad con respecto al cuerpo único de Cristo. Eso es, para mí es una bomba, o sea, es algo muy grande. Bueno, ¿qué más tenemos con respecto a la adopción? ¿Sí? Estos 4 aspectos que son inseparables de la adopción, tal como se emplean las Escrituras. La unción del heredero, la dignidad del primogénito, la íntima asociación de una ciudadanía, la preeminencia sobre otras compañías en la misma esfera, ¿sí? Y aquí hay un aspecto precioso, ya después, digamos que cuando uno va y repasa otra vez, Dios le muestra otras cosas muy distintas, pues que no las había visto antes. Y es que estas 4 características o estos 4 aspectos son inseparables de la adopción para cualquier esfera de bendición. Es decir, que estos 4 aspectos lo tienen los que van a la Jerusalén celestial, los que van a estar sobre la tierra y nosotros que tenemos ese llamamiento de lo alto. Y también tener claro que hay una preeminencia, es decir, que dentro del llamamiento de lo alto va a haber preeminencia entre, no sé cómo decirlo, tal vez como rangos, puede decirse, en la misma esfera. Entonces ya nos podremos imaginar cómo va a ser estas 3 esferas de bendición. Y leyendo y estudiando un poco más a fondo lo del tema de la adopción, resulta que un hombre en el tiempo antiguo tan solo podría tener 3 hijos primogénitos si tuviese 3 familias. Esta aplicación de la enseñanza concerniente a la adopción es una irrefutable prueba de la existencia de las 3 esferas de bendición. De hecho, antiguamente, cuando se hacían todos estos procesos de adopción,
también el Padre o los padres, el Padre se gloriaba, era también para la gloria suya. Y es precioso cuando podemos ver no sé, podemos verlo como, no sé, me corrija Amparo, si se puede ver como un tipo y un antetipo, Amparo. Lo del padre con los 3 hijos. Sí, no, o sea, como de ver como este ejemplo de cómo se usaban antiguamente, cómo eran esas normas y esas Sí, tipo y leyes antitipo, sí puede ser, que se Orsalita. regían de la adopción, ¿cierto? Y cómo Dios también nos adoptó a todos, porque recordemos que hay 3 esferas de bendición, Mm, ¿cierto? Y 3 tenemos genitos. 3 familias. Esto es precioso. Somos 3 familias, la familia sobre la tierra, la familia de la Jerusalén celestial y la familia del llamamiento de lo alto. 3 familias. Esto es magnífico ver cómo Dios toma, o sea, cómo nosotros a través de las cosas que pasan acá podemos ver la grandeza de lo que Él hace arriba o de lo grande de todo esto. Es magnífico. Entonces, esto con respecto a la adopción. Miremos qué más cosas hay con respecto a esta adopción. Acá vimos que en amor Él nos ha predestinado según o de acuerdo a la benevolencia de su voluntad. ¿Sí? ¿Mm? Vamos a ver esta palabra porque fue de acuerdo a su beneplácito, lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Dice que fue por su buena voluntad la cual se propuso en sí mismo. Y acá tenemos cosas preciosas porque ninguna compañía de creyentes, aparte de la iglesia del cuerpo único, tiene los lugares celestiales como la esfera de sus bendiciones. Ninguna iglesia, sino solo esta de Efesios, fue escogida en Cristo antes de la caída del mundo. Ningún otro llamamiento, iglesia o compañía, ni de Israel ni de las naciones, se ha dicho jamás que sea altamente favorecida en el amado, como se afirma de esta iglesia de la dispensación del misterio. ¿Mm? Por otras, digamos, por todas partes podremos leer de las riquezas de su gracia del Señor, pero se reserva para la epístola a los Efesios destapar las sobresexcedentes, bueno, eso es una hipérbole, riquezas de su gracia y las insondables riquezas de Cristo. O sea, esta parte de abajito la vamos a ver más adelante, porque acá lo que queremos es tener como estos conceptos de toda esta estructura que estamos viendo que nos quede súper anclado, súper claro. ¿Por qué Dios nos amó? ¿Cuál fue nuestra predestinación? O sea, estas 4 preguntas. Hasta ahorita estamos viendo la primera porción, que es la que vamos a ver solo hoy, que es la primera porción de la estructura de Efesios de 1:3 al 14. La primera porción fue la que acabamos de ver, que fue el Padre, la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que el creyente hereda? Toda bendición espiritual. ¿Dónde la vamos a disfrutar? En los lugares celestiales por encima de todo. ¿Cuándo fue hecha esta voluntad? Antes de la fundación del mundo. ¿Quién es el que la hereda? Aquellos que reciben la adopción para este llamamiento. ¿Y por qué nos escogió así el Padre? Fue de acuerdo a su beneplácito. Entonces, hasta aquí vamos a dejar, esta es la primera porción. Dentro de 8 días vamos a ver la obra del Hijo y nos queda después el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, en este gran resumen lo vamos a ver en 3 partes para que nos quede supremamente anclado y muy claro todo esto que hemos estudiado en estos meses de esta primera porción. Entonces, hasta aquí tenemos esta primera parte, hasta acá. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Confirmar, dejar. ¿Tienen alguna pregunta o quieren aportar alguna cosa? Juan. Ay.
Yo no quiero aportar nada. Mi única oración es que el Padre nos ilumine el entendimiento en estas palabras vivas y que se hacen muy vivas, que se hace... Oh, qué bonito, porque está todo en las manos de nuestro Dios, en el propósito suyo. Hace mucho hincapié nuestro espíritu, recordándonos que todo viene de Él. Y como vamos a ver entonces en las próximas reuniones, es por la obra acabada de su Hijo. Fíjate, además ahí entra todo lo que es el derramamiento de su sangre, pues sabemos que estos son las figuras literarias que me refería al principio de la reunión y que se hacen muy vivas, sin nosotros tener por qué llevar más allá estas figuras literarias, sino que entran dentro de nosotros de una manera maravillosa. ¿Y qué es lo que hace? Es que nos quita los ojos de nosotros, nos quita los ojos del mundo, nos quita los ojos de los hombres y nos hace poner todo en los brazos de nuestro Padre, que ha sido quien ha tenido toda esta, todo este plano prefabricado por Él desde antes de la caída del mundo. O sea, esto es algo que puedo yo aportar, nada, a no ser la oración a Dios para que nos vaya iluminando el entendimiento. Y esto es lo que está haciendo. Esto es lo que está ocurriendo. Podemos decir, claro que no lo entendemos todo. Igual que si no hubiesen ido estos hombres instrumentos de Dios al pormenor, viendo la palabra adopción, cómo se utilizaba en el tiempo de Pablo, y para los que él escribía lo entendían perfectamente porque tenían el concepto de el hijo adoptado, nada tiene que ver con el concepto actual, sino que el adoptado era que recibía todas las bendiciones y era normalmente el primogénito, pero también podía él poner su adoptado. Y esto nada tiene que ver con una adopción como la tratamos hoy, porque nada, en absoluto. Sabemos que lo nuestro es una semilla, simiente incorruptible, de manera que somos hijos por genética espiritual. Pero cuando aprendemos estas cosas decimos, madre mía, aunque no las comprenda, pero qué maravilloso lo que significaba en aquella altura y en este momento yo sea el hijo adoptado, yo sea aquel que tiene todas estas bendiciones de nuestro Dios. ¿Entendemos todas las bendiciones? No, tenemos tan siquiera una pequeña luz de todo esto que nos está mostrando. Porque bien hemos visto que disfrutarlas plenamente será cuando veamos cara a cara. Pero ninguno de nosotros está en una posición de decir que ahora lo estamos viendo cara a cara. No, estamos viéndolo por un espejo oscuro. Esto es lo que tenemos todos. Pero nuestro Dios nos está llenando con esa pequeña luz de todas estas bendiciones espirituales. De manera que aunque no entendamos realmente ni podemos hacernos una idea, es como la reina de Saba. Cuando llegó y vio la sabiduría de Salomón, que ahí se pone por un tipo de Cristo, su sabiduría, su manera de disertar, sus riquezas, la manera como se vestían sus siervos en el palacio, cómo tenían los jardines, la organización de todos sus ejércitos. Y pues la reina de Saba dijo, no me contaron ni la mitad. Y exactamente esto es lo que va a ocurrir cuando nosotros veamos cara a cara. O sea, en la pequeña luz que tenemos hoy no veíamos ni la mitad de lo que realmente
ahí está escrito y que se nos promete, es una arra, es una garantía la que tenemos en Cristo. Y además esto lo podemos decir con toda confianza y todo de nuevo, porque no tiene que ver nada con nosotros, sino que fue su obra acabada. Y esto nos quita de la ley. Esto es lo que es maravilloso en entenderlo de una vez por todas, cómo nos libra de la ley. Nada de lo que yo haga podría haber acrecentado a esto un ápice. Lo único que tengo es que admitirlo y vivirlo. Y así mismo hasta el final, para que recibamos realmente el premio. ¿Por qué? Porque hemos leído ahí en un versículo, yo creo que es el 1:10 de Efesios, que en el cumplimiento de los tiempos, que será después del milenio, cuando el adversario sea destruido y sea hecho cenizas, y la cizaña sea hecha toda cenizas en el lago de fuego, ese es el cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas se van a quedar sujetas a Cristo. Todas las cosas, como nosotros ahora. Nosotros ahora ya hemos sido sujetos a Cristo. Lo que nuestro Dios sí que nos dice es que podemos venir a ser sujetos en su epifanía, en gloria, o podremos venir a ser sujetos, no vamos a perder la esperanza, pero solo después del milenio. Esta es la única diferencia. Y nuestro Dios desea ardientemente que recibamos todo esto en su epifanía. Esto es lo maravilloso. Esto es, así mismo. Pero dice, todas las cosas van a quedar sujetas, igual que nosotros estamos sujetos ahora. Todas las compañías van a ser, Él va a ser cabeza para todos. Lo que ahora es para nosotros la iglesia del cuerpo, y este es el gran secreto, con lo que la palabra se ha hecho completa. Por eso no solo cuando enseñamos Efesios lo enseñamos en cualquier exposición de las Escrituras, porque las Escrituras se han quedado completas con el misterio. Ahora mismo se hace espiritualmente toda la palabra viva en Cristo. Esto otra vez vuelvo, digo lo mismo, no en ti misma, no en ti mismo, no, en Cristo. Y ciertamente hay una aura maravillosa que nos inunda en este espíritu. Y esto sí que ciertamente no se puede explicar con palabras. Esto es lo que el testimonio del espíritu, que te enseña a tu propio espíritu, a tu mente, que tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Y Él está, no es que fuese inútil cuando queríamos mantener a Cristo dentro de nosotros y ahora voy a vivir, y ahora no estoy viviendo y ahora voy a vivir y bum, bum, y ahora no. No, ¿sabes qué? Este inundar, ahora lo veo como que es alrededor de todos nosotros. O sea, es más, se engrandece más nuestro Dios. No lo limitamos en nuestra poca comprensión, sino que le permitimos que Él se engrandece en nosotros con esta palabra viva. No es una imaginación nuestra, no es mi imaginación, esto es lo que hemos leído y es mucho más alto de lo que yo puedo exponer. Y esta es la labor del Espíritu con cada uno. Cuando os hablaba antes de la oración, que yo decía, realmente la oración no es tanto el beneficio que va a causar en la persona por la cual yo oro, sino que prácticamente mis pensamientos están en las cosas de lo alto y están en el amor que Cristo tiene por la persona que yo ore. Y ahora entiendo, solo ahora, hace muy poco tiempo, que Dios nos diga que oremos por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque lo que Él desea es que tú tengas paz en tu corazón. Y si tú tienes una persona con la que no te das bien y que
Ahí hay un disturbio que no está en Cristo. Por eso es que nosotros ciertamente, y corresponde con lo que está escrito en los Salmos, que dice, entrégalo a Dios y Él es el que hará lo justo. Él es justo, santo y bueno. De manera que tú ora, es decir, despeja de cualquier odio que pueda haber dentro de ti, de cualquier rencor. Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo vienen estas cosas? Simplemente por ese tipo de rencor. Pero como ahora Cristo domina en nosotros, y dominan sus cualidades, entonces somos mansos. Y en la mansedumbre hay un beneficio maravilloso. Y entendemos un poquito más de qué es una bendición espiritual. Que no es carnal, no tiene nada que ver con el versículo que ha leído Sara a la compañía de Israel en Deuteronomio, que él bendeciría las artesas y que su tierra produciría mucho fruto y que prosperarían en todo lo que emprenderían, y esto era para ellos. ¿Cuánto más no serán estas bendiciones espirituales? Y de aquí sacamos una conclusión, y es que cuando nosotros literalmente nos ceñimos al significado de las palabras común y corriente que vamos leyendo, sin dar ninguna interpretación, y esto es muy fácil, esto es, cualquier persona puede coger los salmos, por ejemplo, y ser literal, pero vivo. Qué sé yo, podemos coger solamente ahora uno, el 48, me ha salido ahora, estoy otra vez volviendo a leer los salmos, y todas las noches me encanta leer 3 o 4, pero es tan fácil como grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. No hay aquí ninguna interpretación, es grande, poderoso es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Y hemos leído de la alabanza en Efesios. Es precioso para alabanza de la gloria de su gracia. Y os quiero decir una cosa, no solo nosotros vamos a alabar, sino que es un cuerpo tan precioso que va a ser un espectáculo para las demás compañías. A través de la belleza que van a ver en este cuerpo, van a alabar a nuestro Dios, no nos van a alabar nuestra belleza, que será maravillosa. Pero ciertamente a través de esta belleza mirando, lo que van a decir es, caramba, lo poderoso que es Dios para hacer cosas tan hermosas. Esto es precioso. Todas estas cosas nos vienen en el Espíritu cuando es Cristo que rodea todo nuestro ser. Y esto se hace por la fe. Es facilísimo. Y la fe no de vosotros, sino que es don de Dios. Y es la misma creencia, la misma convicción de Cristo, la que va gobernando en nuestros corazones y haciendo ciertamente que cada vez seamos más fundidos en el Padre. Grande es Jehová y digno. Jehová es el Señor, qué bonito. Jehová, cuando veo esto de Jehová, me acuerdo que es el Señor. Para nosotros es cabeza, pero ciertamente hay una cualidad del siervo, de aquel que no deja de mirar para ser agradable. Es precioso, aunque él sea cabeza, a mí me encanta. El propio Pablo en Efesios se llama siervo, a los siervos, el siervo de nuestro Señor. O sea, hay aquí una connotación preciosa que no teníamos antes y que me encanta, y está siempre para agradar. Y para agradar a nuestro Dios ciertamente tenemos que estar vestidos de Cristo y olvidarnos de lo que queda atrás, olvidarnos de lo que nosotros éramos, a sí mismo, para que Él nos revele todas estas cosas con más claridad. Porque si las mezclamos, y las mezclamos, desgraciadamente somos carne,
y tenemos muchísimas debilidades. Y viendo mismo, sobre todo en los salmos, vemos la debilidad de la humanidad, vemos nuestra propia, nos doblega cuando leemos muchas veces, y esto es bueno porque nos rebaja la carne y nos glorifica a Cristo dentro de nosotros. Y vamos viendo la diferencia, la vamos viendo, la vamos comprobando. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. No hay que dar interpretaciones. ¿Cuál es la ciudad de nuestro Dios? Naturalmente Jerusalén. Aquí está hablándole a la compañía de Israel. Por supuesto que también su sitio ahora nos viene en los lugares celestiales, pero esta compañía particularmente, por supuesto que la primera que tiene su interpretación, la ciudad, aquí en Salmos era Jerusalén, su territorio, su ciudad. Asimismo, no damos interpretación privada. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un entendimiento común. No hay que darle más que aquel que tiene, y esto es importantísimo. Todo el trabajo que acabo de hacer, que son como 17 capítulos acerca de id y ved, lo que esto significa, trata con la sustancia de la palabra, trata con el significado, y cómo el significado ciertamente nadie lo puede explicar. ¿Cómo es que tú, oyéndome a mí, me entiendes? ¿Qué hace en ti que comprendas mis palabras? Es ciertamente porque Dios se rebajó, Él condescendió a nuestro nivel, y es porque Él tiene características similares a las nuestras. Por eso es que comprendemos las Escrituras. Y no hay que darle interpretación sino lo que está aquí escrito, lo entienda o yo no lo entienda. Algunas veces no lo comprendemos, ¿entiendes? Pero el 80-90%, y por eso es que los niños son los que pueden entenderla muchísimo mejor, vamos a comprender lo que leamos. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Él es conocido en sus palacios por refugio. Me viene el refugio, un refugio. Otra cosa hermosísima que he aprendido en esta serie y es cómo los poetas humanos hacen palabras que tienen un sonido similar. Como si vosotros veis una poesía, hay una palabra aquí que tiene un sonido similar en otra 2 párrafos más adelante, y así hace que sea muy bonito a los sonidos. Bueno, pues Dios hace esa analogía con palabras, y en los Salmos se ve de una manera maravillosa. No es fácil explicarlo, pero a ver si veo, por ejemplo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Y esto es precioso, porque va a ser el gozo de toda la tierra. El territorio de nuestro Dios es ciertamente de donde va a salir su conocimiento. Cuando acabe la gran tribulación y comience el milenio, es de ahí que va a salir el gozo para toda la tierra. Esto ya lo hemos visto, de cuál es la labor que van a llevar estos judíos que estén en el territorio, y van a ser ciertamente embajadores, y no va a ser como en el tiempo en que Jesucristo estaba aquí, sino que van a llevar su palabra como embajadores realmente, y van a ser recibidos como tal en las naciones que sean perdonadas, de manera que van a ser el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión, a los lados del norte, en la ciudad. Tenemos provincia en el versículo 2 del capítulo 48, tenemos el monte de Sión, tenemos los palacios de Dios, conocido por refugio, ¿okay? Tenemos los reyes de la tierra, que es ciertamente del territorio, son los que van a ser los gobernantes de esta tierra. Estos son todo privilegios de esta compañía.
en el reino del milenio. Y es precioso cómo mete provincia, a los lados del norte, la ciudad, los palacios. Todo esto son palabras que allí tiene ese territorio y que es como las poesías de los hombres que tienen sonidos que son iguales. Aquí tenemos palabras que son y que nos van aclarando toda la riqueza que tiene preparada para este cuerpo de Israel. Así es como debemos mirar las Escrituras, dejando que el Espíritu nos vaya con el significado literal, común, que tenemos todos de cada una de las palabras. Él es el que te enseña toda esta riqueza y es maravilloso. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Después dice pasaron todos, por tanto aquí se está refiriendo realmente no solo a los reyes de la tierra, del territorio, porque dice que pasaron todos. Todos estos reyes actuales, todos pasaron. No pueden ser los que estén en el territorio, sino que aquí ha cambiado. Esto en cuanto a las estructuras, que pueden ser muy complicadas, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos, porque vemos aquí cambia, porque aquí pasaron. ¿Okay? Por tanto, son los reyes de la tierra, realmente los que pasaron. Se reunieron. Y recuerdo que esta palabra, se reunieron a una contra nuestro Señor. Hay otros versículos que nos dice eso mismo, ¿no? Cómo se juntaron y cómo pensaron vanidades estos moradores, reyes de la tierra. Se reunieron, pasaron todos, y viéndolo ellos, así se maravillaron. Viéndolo ellos, se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir. Esto me encanta, porque esto tiene mucho que ver con la venida, y cuando se den cuenta, ciertamente, de a quién han negado, a quién han pisoteado, a quién han vilipendiado. Asimismo, la lamentación que van a hacer sobre él, mismo su propio pueblo cuando lo vean, porque lo han crucificado, asimismo, porque es el versículo que nos habla de harán lamentación sobre él, lo que hemos visto en Apocalipsis, es decir, todo este Israel que anda en su ceguera, que no admitieron al Rey de Reyes ni Señor de Señores, que no admitieron la invitación que tuvieron en el libro de Hechos después que lo habían crucificado, pero que volvieron a recibir, no lo admitieron. Y están hoy en esta ceguera, por eso están sufriendo todas estas calamidades desde entonces hasta hoy. ¿Entiendes? Porque están dentro de esa ceguera, ellos continúan pensando en la venida de su Salvador, pero repudiaron cuando Él vino por primera vez. Y esos todos harán lamentación, igual que harán lamentación todos estos reyes que se confabularon contra Él. Y tiene mucho que ver también con los moradores de la tierra, como vemos. No lo sé, es tan hermoso leer todo esto personalmente en la presencia de nuestro Padre con el Espíritu, sin dar interpretaciones, sino simplemente ver por qué es que es grande Jehová y por qué es digno de ser en gran manera alabado. Mismo sin comprender nada de las Escrituras y creyéndolo, nos debe entrar una curiosidad por saberlo. Y este versículo ya me prepara, porque lo que vamos a ver aquí, y si vamos viendo lo que está colocado, que es lo que habla, aquí me está diciendo de cómo en su tierra realmente van a ver todas estas maravillas y van a ser los que lleven el conocimiento de Dios por la tierra. Y ciertamente los reyes y los moradores se quedarán turbados, porque no han tenido en cuenta eso durante su tiempo de vida. Es que es precioso. Por tanto, es mucho más sencillo de lo que pensamos, pero sí que leemos todo en Cristo, aunque no sepamos leer. Nuestro Dios no se
no se ciñe a... Yo sé que hay mucha gente que no tiene este hábito de la lectura o tiene más complicación en esa cuestión. Nuestro Padre se las inventa de cualquier manera, muchas veces poniendo en el corazón a creyentes, hermanos nuestros, esa labor de cómo está haciendo Sandra estos audios para que los escuches, y el propio Espíritu. Pero el que pueda acercarse a la Escritura debe escudriñar. Escudriñar es tener el amor suficiente para cada palabra, la que tú entiendes y entiendes todo. Cuando veas que hay algo que no, sencillamente seguimos leyendo hasta que nuestro Padre nos lo explique. Es como el río. Un río, cuando leemos la palabra, somos como una corriente de un río que va mansamente andando y corriendo. Si ese río se encuentra con un obstáculo, con una piedra, pues no hace nada, simplemente con mansedumbre va subiendo, subiendo hasta que traspasa el obstáculo y luego vuelve a correr otra vez mansamente. Leer las Escrituras es algo así. No tiene por qué ser un libro entero, no tiene por qué ser muchas páginas. No, es regocijarte en la presencia de nuestro Dios. Y ciertamente hay cosas muy profundas. Todo lo que estamos viendo en Efesios es muy profundo. O sea, nosotros decimos, madre mía, qué cantidad de cosas. Y es cierto. Nuestro Dios es mucho más alto que todas las cosas y no debemos omitir ni el más pequeño detalle que nos pueda dar un poco más de su gloria. Y lo que es cierto es que cuando escudriñamos, aunque sea una labor, por eso dice que somos como los obreros, que no tenemos por qué avergonzarnos, lo que es cierto es que vamos viendo, como decía Sara el último día, la esencia, la vamos comprobando, la esencia. Y después vienen los detalles, después vienen los aspectos, después vienen los matices que nos enriquece realmente la naturaleza de nuestro Cristo, y más dejamos de poner los ojos en nosotros o en el hombre o en el mundo, y más se hace vivo ese versículo que ha leído de Colosenses, de que pongamos nuestros ojos donde está nuestra verdadera vida, porque Dios sí que lo ve ya como nuestra verdadera vida. Es como dice y ha dicho Sara en esta noche, aquí en el mundo sus fundamentos están destruidos, pero como ya vimos en otras enseñanzas, ¿qué puede hacer el justo si aquí en la tierra sus fundamentos están destruidos? Mira arriba, que allí nunca se han conmovido. Allí permanece todo como Dios se lo propuso, y es precioso. Maravillosa la enseñanza del martes pasado de Amparo, estuve regocijándome escuchándola cuando vine de Marruecos. Maravillosa enseñanza hoy y es como, no sé, como un jarabe para nuestras vidas, porque realmente sí que vemos la oscuridad que está impregnando a este mundo. Es cierto que siempre ha habido tinieblas y siempre ha habido oscuridad y que esto nos ha afectado muchísimo en nuestra vida y nos sigue afectando. Vivimos en medio de este mundo y de las tinieblas de este mundo. Sin embargo, está habiendo un jarabe de nuestro Padre que nos está cubriendo y librándonos de toda esa angustia que sentíamos, y te digo que es un privilegio poder ver las noticias y lo que está ocurriendo en este momento en el territorio, y esa escalada y la Confederación de Naciones, todas queriendo meter su baza allí, porque mucho tiene que ver con todas las profecías a la cual tenemos que estar bien atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro que es este mundo. Ciertamente las señales de los tiempos están muy claras en lo que está sucediendo.
Es cierto que guerras ha habido siempre, pero la profecía es en el territorio. Y aquí, en esto que está sucediendo en el territorio, es único. Esto es algo único. El cuerpo ya está formado. El cuerpo es, y es como siempre hemos dicho, cuando acabe el último miembro que Dios conocía desde antes de la fundación del mundo, que entre en esta iglesia, en esta compañía, se acabó. Y ciertamente es un abrir y cerrar de ojos cómo se puede dar todo lo que está escrito en esta profecía que está ahí por llegar. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, muchas gracias. Quería preguntarte, Juan, es que estuve leyendo, encontré estuve investigando un poquito sobre el misterio de su voluntad, que es una frase que está escrita solo en Efesios, y el autor, y pues habla, y me encantó porque no es de los que nosotros hemos estudiado, y me quedé un poco sorprendida porque pues habla de esta compañía del libro de Efesios. Entonces me sorprende encontrar otra persona que, 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 mm, que ve las mismas cosas que Dios nos ha mostrado a nosotros y habla, relaciona y que de algo como nuevo, ¿no? Que este misterio de su voluntad está relacionado con el cuerpo único de Cristo, o sea, con la revelación del llamamiento de lo alto, del gran secreto, con esta iglesia. Entonces, fíjate que em, por eso se llama el misterio de su voluntad, porque claro, a Israel le fue revelado con antelación, ¿cierto? Desde tiempos anteriores, la venida del Mesías y bueno, todo lo que está profetizado, pero todo lo que nosotros vemos acá en el libro de Efesios, bien sabemos que es el as bajo la manga de Dios, ¿cierto? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Voy a estar revisando más a fondo y a ver qué compartimos más de esa importante, de esa característica importante, porque habla de o sea, como de la revelación del misterio de su voluntad. Entonces es dada únicamente a Pablo en las epístolas en prisión y que es toda esta revelación que nosotros estamos teniendo. Em, bueno, me encanta porque si lo ponemos en una línea de tiempo, recordemos que estamos viviendo este tiempo de la iglesia del cuerpo y que en algún momento, como dice Juan, hasta el último que va a entrar en esta iglesia, de una vez se hace el llamamiento y seguramente cuando llegue el tiempo de Apocalipsis, seguramente va a haber otra cosa. O sea, seguramente va a haber otra palabra, va a haber otra forma en que Dios seguramente se va a relacionar con esta administración. Entonces, si nosotros colocamos eso en una línea de tiempo, somos tan privilegiados de que Dios nos haya escogido y nos esté mostrando estas grandes cosas. O sea, no sé, a mí me Sí, encanta. sí. Me encanta que saques el tema porque es hermosísimo. Fijaros bien, es que tal vez la epístola que menos hayamos trabajado y que es una epístola en prisión es Filemón. Y Filemón era una iglesia, era muy similar a lo que somos nosotros, 20, 25, no sé cuántos, ¿entiendes? Pero sí que es cierto que hay grupos igual que nosotros. Yo solo conozco dos, conozco, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero creo que en el blog de Deb, Bible Understanding,
viene una serie de iglesias como la nuestra, con los cuales, de los cuales yo recibo una enseñanza cada 2 meses, un escrito que algunas veces he traducido de Oscar Baker, y después de 2 o 3 escritores que hacen siempre, y esa iglesia la lleva, es una señora que se llama McCurry, con la cual he tenido una pequeña correspondencia, yo creo que hace 2 o 3 años, porque me pidió un trabajo de traducción y nunca más he vuelto a saber de ella, pero siempre me envía esta publicación y sé que se juntan, tienen conferencias, no sé cuántos son, no sé cuántos no son, y no me preocupa, simplemente ¿por qué? Porque nuestro Dios te dice, ocúpate tú de tu salvación, pero por supuesto que este cuerpo se está formando. ¿Dónde está? Yo no lo sé. Somos una iglesia invisible. No es visible, no hay aquí, no hay. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo. Nosotros somos miembros. Y estos miembros los junta Dios como Él quiere, a sí mismo. Ahora, que hay grupos que están descubriendo exactamente la misma verdad, por la gracia de Dios, no me cabe la menor duda. ¿Dónde has encontrado esa referencia? Tienes que abrir el micrófono. No, investigando en internet y hallé el libro, que de hecho lo tengo acá abierto, que seguramente te lo voy a pasar para que lo revisemos, porque es un estudio completo, son 88 páginas estudiando el misterio de su voluntad, solamente esa parte, esa parte de Efesios, ese versículo. Entonces, muy interesante, me ha llamado mucho la atención poder ver un poco más, ¿no? Un poco más a fondo de todo lo que estamos viendo, porque por eso se habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, debe haber cosas más profundas que seguramente Dios nos va a ir mostrando poco a poco. Sí, es maravilloso. Yo es que no me cabe la menor duda que al que esté despierto, como todos hablaron acerca de esto, es Charles Wells, Bullinger, Mackintosh hablaba mucho de esto, que a medida que el tiempo se fuese acercando, a los que estuviesen atentos Dios les iría iluminando y de una forma hasta más perceptible que lo que ellos lo estaban viendo. Y esto es lo que está sucediendo. Mira, pues, el autor se llama Christian Shen, es el misterio de su voluntad. Oh, qué bueno. Hay 8 páginas y me gusta, es un libro que estuve leyendo aquí, dice que es edición Aguas Vivas de Temuco, Chile. Entonces, ¿Perdón? que estuve revisando la edición de dónde es y dice que fue editado en Chile. Estaba como investigando quién es y habla acá, hace como esta primera parte donde dice, el libro de Efesios, por primera vez en la historia humana, Dios revela el secreto del universo, el misterio de su voluntad, que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Entonces, bueno. está Es muy genial. interesante. Entonces habla del modelo de la vida de Cristo, el modelo de la vida cristiana en la vida de Pablo, la voluntad eterna de Dios, Cristo y la iglesia como expresión de Cristo. Bueno, digamos que Sí, genial. Yo es que me encanta. Bueno, es una confirmación, ¿no? Igual, es maravilloso. Y es que no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda que el que esté despierto, Dios tiene que ir dándole ese conocimiento porque es el mismo espíritu que tenemos todos. mismo espíritu, correcto. O sea, no es por
No, ya nos ha quitado los ojos de los hombres. Qué bonito, como he vuelto a leer otra vez, ¿no? Ninguno que tenga el espíritu de los de Berea, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, tiene ya ninguna jerarquía que no sea Cristo la cabeza. Y esto es una liberación maravillosa. Y esto es ciertamente lo que es nuestra iglesia. Por eso es invisible. Es nuestro Dios que la está llevando. Y de hecho, si no hubiese nadie más en el mundo que fueses tú sola, Él es poderoso para darte la misma información que estamos leyendo en Efesios. Y es lo que Él quiere, eso es lo que honra, eso es lo que está escrito, y por tanto, el que lo crea a la humanidad o que no lo crea, a ti te debe importar un bledo. Esto es cierto. Y esto es Cristo otra vez. ¿Cuántas veces cuántas veces nos ha tentado el mundo y gente muy próxima? Pero bueno, es que solo a ti te dice Dios esas cosas. ¿No es que si eso fuese verdad estaría todo el mundo así pensando? No, es verdad. Esto fue muy duro muchas veces para mí. Hoy no, hoy al contrario, me da exactamente igual. No tengo que somos uno, que somos 5, que somos 10. La cabeza es Cristo. Si hay miembros que estén paralíticos, me da igual. A ti te corresponde estar despierto. Y estar despierto es mantener su vida, no la tuya. Y, claro que tiene que ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Y es lo que está ocurriendo en esta iglesia. La gente está tomando conocimiento de estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y nuestro Dios nos tiene que mostrar todas estas cosas. Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere preguntar? No, ninguno. Amparito, ¿no? No, Sarita. Okay. Vale. Bueno, muy bien. Entonces vamos a cerrar con una oración. Dolly, ¿tú quisieras cerrar con una oración, por favor? Dolly, ¿será que no está? Sí, claro, lo que pasa es que me demoro en activar el audio. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, Padrecito lindo, gracias Señor por este día que nos permites escuchar tu palabra, por darnos cada vez como ese alimento para nosotros poder ir escudriñando esos momentos que han pasado por las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por darnos la posibilidad de congregarnos para que asimismo seamos tus hijos, totalmente convencidos de esta creencia que nos hace cada vez más felices, unos hijos más entrañables por tenerte siempre pues con la convicción de que tú nos apoyas, nos ayudas, nos das claridad en cada decisión que tomamos y nos permites pues sacar este espacio para seguir escuchando lo que tienes para nosotros. De verdad que es un banquete lo que siempre nos permites aquí compartir. Gracias por esa luz que le das a Sarita, a Juan, a Amparito, a Sandra, que últimamente también se une mucho con estas enseñanzas que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por la paz interior que nos permites vivir día a día, por tenernos con total salud, por haber llevado y vuelto a Juan en su recorrido por Marruecos y porque sabemos, Señor, que tú nos tienes para grandes cosas, para ayudar a los demás a que también tengamos esa cercanía hacia ti, Padre amado. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo y por lo que viene, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias. Amén. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces nos veremos dentro de 8 días.
y listo, estamos, Amparito, Ok. ¿vale? Sí, Entonces, sí. que tengas buena noche, Juan, buena noche para Gracias, Juan. un Buenas gran noches para ti. Gracias. gracias.